En el vídeo de hoy os traemos la continuación del anterior, ¿no? En el anterior en el que os comentábamos cómo influía el orden de nacimiento en la conducta de los niños y además también vimos cómo esa conducta podía trasladarse fácilmente a la edad adulta y también se podía identificar muy fácilmente a través de unos arquetipos de los que también os estuvimos hablando. Hoy vamos a seguir ahondando en ello, proporcionándoos más información para poder localizar y frenar ciertas conductas que pueden impedir el desarrollo y la utilización de la inteligencia emocional, tanto en nuestro trato con los niños como en nuestra vida en general como personas adultas. Así es, Luz. Comenzamos. Existen 4 creencias y metas equivocadas en los niños, de las cuales hablaremos próximamente en otro vídeo. Hoy nos vamos a centrar en las metas equivocadas de los adultos, las cuales se llaman prioridades de estilo de vida. Las prioridades en el estilo de vida no describen cómo eres, pero representan las decisiones subconscientes que has tomado a lo largo de tu vida, desde el momento que naciste. Aquellas decisiones tempranas subconscientes fueron confirmadas entre los 3-5 años. Entre los 6-10 años añadiste algunas notificaciones subconscientemente continuando la creación de tu anteproyecto de vida. Y cuando eras adolescente, junto con las hormonas, interpusiste algunas decisiones, pensamientos, sentimientos y actitudes solo para completar el cuadro, lo cual afecta la manera en que intentas encontrar un sentimiento de pertenencia e importancia. Comprender tu anteproyecto de vida proporciona la oportunidad de hacer algunas revisiones y te ayudará a reconocer qué anteproyectos han empezado a crear tus hijos y te permitirá comprender mejor sus reacciones cuando se sientan inseguros. Para descifrar tu prioridad, elige la frase que mejor te identifique. Comodidad. Me siento mejor conmigo mismo cuando yo y los que me rodean estamos cómodos, pero me siento peor cuando hay tensión, dolor y presión. Los adultos con esta prioridad pueden volverse más eficientes cuando involucran a los niños en establecer límites, crear rutinas, establecer metas y resolver problemas juntos durante las juntas. De esto hablaremos más adelante. Control. Me siento mejor conmigo mismo cuando las cosas están en orden y organizadas y tengo control de mí mismo y de la situación. Pero me siento peor cuando me siento avergonzado, humillado o criticado por algo que creo que debía saber o hacer. Los adultos con esta prioridad pueden ser más efectivos si practican las habilidades de soltar, ofrecer opciones, hacer preguntas abiertas e involucrar a sus hijos en la toma de decisiones. Complacer. Me siento mejor conmigo mismo cuando puedo complacer a otras personas y evitar los conflictos, pero me siento peor cuando me siento rechazado, abandonado o despreciado. Los adultos pueden ser efectivos cuando empiecen a ocuparse de sus propias necesidades, confíen en la capacidad de los niños y enseñarles las habilidades para la honestidad emocional y la solución de problemas. Aprender a expresar lo que piensan, sienten y desean sin esperar que nadie más lo corresponda de la misma manera. Y superioridad. Me siento mejor conmigo mismo cuando estoy logrando tener éxito y contribuir significativamente. Pero me siento peor cuando me siento devaluado, insignificante y estúpido. Los adultos con esta prioridad serán más efectivos si dejan la necesidad de que todo sea correcto y mejor y entran en el mundo del niño para descubrir qué es importante para él y transmitiendo el mensaje de amor incondicional y aprender a modelar y enseñar que los errores son magníficas oportunidades de aprender. La frase que mejor se adapte a ti en momentos de tensión o inseguridad es tu prioridad primaria. Además de esta prioridad, existe la prioridad secundaria, que es la que elegimos como método de operación y que utilizamos diariamente cuando nos sentimos seguros. Pero cuando nos sentimos estresados, inseguros o amenazados, tendemos a recurrir a nuestra prioridad primaria. Es decir, bajo condiciones diferentes y en situaciones diferentes, elegiremos conductas de diferentes prioridades, pero siempre
con el propósito de mantener nuestra creencia de tengo que. El tengo que. Qué bueno, Vane, muchas gracias. Todas estas prioridades de las que nos has hablado y sus conductas asociadas ponen de manifiesto uno o más de los arquetipos de los que hablábamos en el vídeo anterior. Por ejemplo, si tu prioridad es la comodidad y te sientes peor cuando hay tensión y presión en el ambiente, podrías tratar de salvar la situación, es decir, hacer de salvador para que tú y los que te rodean estéis cómodos. Claro, puede que lo hicieses sin contar con las personas involucradas. La explicación de Vane revela de qué maneras los adultos asumimos esos arquetipos de víctima, salvador y verdugo de los que os hablábamos en el vídeo anterior y nos propone alternativas para tratar con nuestros hijos de manera que no obstaculicemos su desarrollo equilibrado. En este sentido, me gustaría además proponer otro ejercicio para nosotros los adultos, que es además la continuación de ese que vimos en el vídeo anterior. Es el siguiente. Cuando nos vamos dando cuenta cada vez más de que nos estamos comportando como aquella víctima de la que hablábamos en el vídeo anterior, aquel salvador o como aquel verdugo, es entonces cuando podemos empezar a sustituir estos arquetipos con estos otros que de hecho son impulsores: el guerrero y el mercader. De nuevo, la cosmovisión andina nos lo lleva explicando miles de años de forma maravillosamente sencilla. Así que yo por eso me encanta, ¿no?, siempre aludir a la cosmovisión andina en este sentido. Vamos con ellos. El número 1, el guerrero. Cuando encarnas el guerrero, te enfocas en conocerte a ti mismo. Un verdadero guerrero no inicia un combate con el afuera, sino que reconoce que si algo le está frenando, está dentro. El guerrero, en su valiente batalla de introspección, logra localizar la programación que ya no le sirve y eliminarla, para así poder seguir avanzando hacia el lugar al que verdaderamente desea llegar. El guerrero, en vez de adoptar una actitud acusadora, la cual provocará conflicto sí o sí, buscará y hallará qué parte de sí mismo está perpetuando un conflicto con lo externo. Y a partir de ahí, pues asumirá su responsabilidad en cada cosa que le ocurra y se moverá desde ahí. Pensar y comportarte como un guerrero hará que tus relaciones con tus hijos, con tu familia y con tus amigos sean pacíficas, enriquecedoras y por supuesto mucho más satisfactorias. Piénsalo bien, ¿te comportas como un guerrero en tu día a día? Vamos con el segundo, con el mercader. Es el arquetipo que nos permite negociar. Vamos a reflexionar. En una situación de desacuerdo se podrían dar 3 escenarios. En el primero podríamos ceder. Pensemos en los efectos emocionales a largo plazo de estar cediendo siempre. Podríamos luchar. De nuevo, pensemos en esos efectos emocionales a largo plazo. O podríamos negociar. Negociar es sin duda la forma más elevada de resolución de diferencias, puesto que así conseguimos ver el valor de todas las partes implicadas. Y aquí no me refiero a una negociación material, ¿no?, en la que haya bienes o dinero, sino también a negociar con nuestro entorno, con lo que sucede en nuestro entorno y con los demás. Si integramos al mercader en nuestras vidas, escucharemos atentamente no solo nuestros propósitos e ideas, sino que también lo haremos con las de los demás. Valoraremos lo igual y lo diferente y haremos que todos salgamos ganando. Ya no habrá lugar para esa perjudicial dicotomía de perdedor-ganador, que por cierto tantos problemas ha causado y sigue causando en nuestras relaciones, ¿no? Como en el vídeo anterior, te animo a que hagas el ejercicio de ir incluyendo cada vez más en tu día a día, con tus hijos, contigo mismo y con tus compañeros de viaje, estas conductas propias de los arquetipos de los que te he hablado, el guerrero y el mercader. Y además, las estrategias que te ha comentado Vane al principio. Y bueno, si quieres recibir más información y herramientas para seguir aprendiendo a relacionarte contigo mismo y con los demás de forma amable, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle al botón rojo que aparece debajo de esta pantalla, aquí donde nos estás viendo, ahí en la derecha que dice suscribirse. Y también podéis seguirnos en nuestra página de Facebook y de Instagram. ¡Nos vemos!